Mi historia no es precisamente corriente, pero estoy segura de que podría ocurrir en más de una familia. Mi marido, Juan, y yo vivimos en una preciosa casa en la costa de un tranquilo pueblo mexicano. Tenemos un hijo pequeño, Santiago, que acaba de empezar a andar. Cada paso que da es una alegría para nosotros, e intentamos no perdernos ni un solo momento de su crecimiento. Pasamos las tardes juntos, disfrutando de cenas tranquilas y largas conversaciones. A veces nos sentamos en la terraza, escuchando el sonido del oleaje y viendo cómo el sol desaparece en el horizonte. Estoy contenta con la vida y me siento la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, como todos los padres jóvenes, tenemos nuestros retos. Los dos trabajamos duro. Juan dirige el negocio familiar y yo una pequeña galería de arte en el centro de la ciudad. Compaginar el trabajo con el cuidado de un niño pequeño no es fácil, y en algún momento nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda para dar a Santiago lo mejor que podíamos ofrecerle. Después de mucho pensarlo y discutirlo, decidimos contratar a una niñera. Juan y yo fuimos meticulosos en nuestra elección. Queríamos encontrar a alguien a quien pudiéramos confiar lo más preciado, nuestro hijo. Tras varias entrevistas infructuosas, nos recomendaron a una joven llamada Isabel. Nuestros amigos solo tenían cosas positivas que decir de ella, así que decidimos darle una oportunidad. Cuando conocimos a Isabel, enseguida nos causó una buena impresión. Era una chica joven y guapa, de grandes ojos marrones y espeso pelo negro, y parecía muy enérgica. Nos la habían recomendado unos amigos que decían que Isabel era muy buena con los niños y que podía crear un ambiente acogedor en casa. Parecía tan bondadosa y sincera que enseguida pensamos que era la persona adecuada para cuidar de nuestro hijo. Isabel encontró rápidamente un lenguaje común con Santiago. Jugaba con él, le cantaba canciones y nuestro hijo, que solía desconfiar de la gente nueva, se sintió atraído por ella al instante. Se reía cuando lo cogía en brazos y corría feliz hacia ella en cuanto oía su voz. Aquello me llegó al alma y empecé a sentir alivio al saber que Santiago estaría en buenas manos mientras Juan y yo estábamos ocupados trabajando. Durante las primeras semanas todo fue de maravilla. Isabel era puntual, responsable y cariñosa. No solo ayudaba con el bebé, sino también en la casa, lavando los platos, limpiando los juguetes que Santiago había dejado por la casa. Parecía hacer todo esto con un deseo genuino de ayudar, no porque le pagaran por ello. Por la noche, cuando volvía del trabajo, siempre me saludaba con una sonrisa y un breve informe sobre cómo había ido el día. Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño. Al principio eran pequeñas cosas que podrían haberse ignorado fácilmente. Isabel nos observaba demasiado a Juan y a mí. Cuando él llegaba a casa del trabajo, se le iluminaban los ojos y se ofrecía a ayudarle en todo, incluso en cosas que antes no eran responsabilidad suya. Por ejemplo, se ofrecía a llevarle el café, aunque sabía que siempre lo había hecho yo. Intenté ignorarlo, creyendo que sospechaba demasiado. Tal vez era solo su deseo de ser útil, pensé. Pero cada día Isabel se volvía más y más entrometida. Se esforzaba por estar cerca de Juan cuando estaba en casa, y a veces se quedaba mirándolo un poco más de lo apropiado. Una noche, cuando mi marido y yo estábamos cenando en la terraza, Isabel se unió a nosotros inesperadamente con el pretexto de que tenía algo que discutir sobre Santiago. Nos trajo té y empezó a contarnos lo maravilloso que había sido el día, cómo Santiago había dado sus primeros pasos sin ayuda. Era como si intentara integrarse en nuestra vida familiar no solo como niñera, sino como algo más. Cada vez con más frecuencia, la presencia de Isabel se convertía en una fuente de ansiedad para mí. Sus miradas demasiado frecuentes a mi marido, su deseo de estar cerca de él siempre que podía, todo empezaba a preocuparme. Además, notaba que me prestaba menos atención, como si solo le importara mi familia y no yo. Decidí hablarlo con Juan, pero no le dio importancia y me dijo que probablemente estaba cansada y veía cosas que no eran. Me aseguró que Isabel era una gran trabajadora y que habíamos tenido suerte de encontrarla. Sus palabras me tranquilizaron durante un rato, pero en el fondo de mi mente no podía quitarme la creciente sensación de inquietud. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar que Isabel estaba cada vez más a menudo con Juan cuando yo salía de la habitación. Era como si buscara un momento para estar a solas con él.
Estas situaciones empezaban a parecerme cada vez más sospechosas, pero no tenía pruebas que respaldaran mis sospechas. Decidí observarla más de cerca, con la esperanza de que solo fueran imaginaciones mías. Hacía unos meses que Isabel había entrado a formar parte de nuestras vidas, y exteriormente todo parecía perfecto. Santiago era feliz, Juan parecía contento y yo intentaba ignorar mis preocupaciones. Pero cada vez me costaba más. Isabel ya no parecía la chica bonachona que habíamos conocido al principio. Empecé a notar cada vez más rarezas en su comportamiento. Una tarde, Isabel me hizo una proposición. Me dijo que su hermano Diego podría ayudarnos con algunas tareas de la casa, arreglar la valla, sacar muebles viejos, etc. Había algo alarmante en su voz. Pero decidí no prestarle mucha atención. Juan estaba ocupado en el trabajo y pensé que nos vendría bien algo de ayuda en casa. Acepté e Isabel me dijo con una sonrisa de satisfacción que Diego vendría al día siguiente. Diego se presentó exactamente a la hora acordada. Era joven, de complexión robusta, con la misma piel oscura y el mismo pelo grueso que Isabel. Pero había algo en sus ojos que me alertó, un brillo extraño, como si supiera algo que nadie más sabía. Desde el primer momento su presencia en la casa me inquietó, pero no podía explicarme por qué. A lo largo del día, se paseó por la casa haciendo recados y todo parecía normal, pero algo seguía inquietándome. Isabel se comportaba de un modo un tanto extraño, siempre estaba cerca, observando lo que ocurría y lanzándome miradas que no lograba descifrar. Intuía que algo iba mal, pero no podía averiguar qué era. Más tarde, cuando Juan aún estaba en el trabajo, Isabel me pidió que fuera a la cocina a ayudarle a preparar la cena. Quise negarme, después de todo era su trabajo y yo quería estar con Santiago. Pero Isabel insistió y, como no quería ser descortés, acepté. Dejamos a Santiago jugando en su cuarto y fuimos a la cocina. Unos minutos después Diego entró en la cocina. Dijo que ya había terminado de trabajar y que quería discutir qué hacer a continuación. Su tono era tranquilo, pero su mirada demasiado atenta. Sentí que mi interior se tensaba, pero decidí no demostrarlo. Le dije que podía terminar el resto del trabajo más tarde, pero se acercó más a mí como si no me hubiera oído. En ese momento sentí que Isabel salía de la cocina con algún pretexto, dejándonos solos. De repente, Diego me apretó bruscamente contra la pared, con la mano en el hombro, sujetándome. Empezó a decirme algo al oído, pero apenas oí las palabras, sintiendo solo su aliento demasiado cerca. Al segundo siguiente intentó besarme. Mi cuerpo se tensó al instante. Empecé a resistirme, a gritar, a intentar apartarlo. Mis pensamientos eran confusos, no podía entender qué estaba pasando y por qué estaba ocurriendo esto en mi propia casa. Isabel volvió a la cocina en ese momento, con cara de sorpresa y preocupación. Se apresuró a apartar a su hermano, fingiendo protegerme, pero pude ver algo más en sus ojos, satisfacción, como si todo estuviera saliendo según su plan. Me quedé estupefacta, sin apenas darme cuenta de lo que acababa de pasar. Diego, todavía con una sonrisa en la cara, empezó a disculparse, diciendo que había sido un error y un malentendido. Pero yo ya me había dado cuenta de que no era un error. Fue intencionado, parte de un plan que aún no podía comprender del todo. Isabel empezó a disculparse, diciendo que no esperaba ese comportamiento de su hermano y que se marcharía inmediatamente. Pero su disculpa sonó falsa. Sentía que todo era un montaje, pero no entendía por qué. ¿Qué pretendía? En ese momento decidí que no me quedaría callada y se lo contaría a Juan en cuanto llegara a casa. Cuando Juan regresó, aún no podía creer que me hubiera pasado a mí. Me temblaban las manos y mis pensamientos eran confusos. Decidí no perder tiempo y le conté todo lo que había pasado con Diego. Juan me escuchó atentamente y pude ver la rabia en sus ojos. Estaba dispuesto a llamar inmediatamente a la policía y exigir explicaciones a Isabel. Pero cuando fuimos a buscarla para llegar al fondo de la situación, no estaba en casa. Se había marchado inmediatamente después del incidente, dejando solo una breve nota en la que afirmaba que tenía asuntos familiares urgentes que atender. Aquella marcha repentina me pareció sospechosa y no dudé de que Isabel y su hermano estuvieran tramando algo. Pero Juan, por muy enfadado que estuviera, empezaba a dudar de que fuera tan sencillo como yo le había contado.
Sus dudas me inquietaban, pero sabía que no podía obligarle a creer en mi palabra. Isabel volvió al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Se disculpó por el comportamiento de Diego y dijo que había hablado con él para asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Su voz era tranquila y suave, y en su rostro se dibujaba una expresión de preocupación. Juan pareció empezar a ablandarse, y eso solo me puso más ansiosa. Sabía que tenía que actuar con rapidez antes de que la situación se me fuera de las manos. Isabel seguía trabajando para nosotros, pero su comportamiento había cambiado. Se volvió más distante y fría conmigo, pero al mismo tiempo aún más atenta con Juan. Empecé a notar que cada vez más intentaba quedarse a solas con él, con diversos pretextos. Cuando intentaba quedarme con ella, siempre encontraba la manera de mandarme a otra habitación. Santiago necesitaba que lo calmaran o yo había olvidado algo en la cocina. Unos días más tarde, Juan, que volvía del trabajo, se me acercó con una expresión sombría en el rostro. Me dijo que Isabel le había contado sin querer que había instalado cámaras en la casa para mayor seguridad. Dijo que lo había hecho para que nos sintiéramos más seguros cuando dejáramos a Santiago a su cuidado. Pero en realidad esas cámaras resultaron ser parte de su plan. Juan me enseñó las imágenes de una de esas cámaras instaladas en el salón. El vídeo captaba el preciso momento en que Diego intentaba besarme. Sin embargo, si veía el vídeo sin contexto, parecía que yo no me estaba resistiendo, sino que incluso participaba en lo que estaba ocurriendo. Diego se inclina hacia mí, yo estoy perdida y, aunque en realidad estaba intentando apartarle, en la grabación parecía otra cosa, como si me hubiera quedado inmóvil, indecisa, y luego incluso me hubiera inclinado un poco hacia él. Cuando vi la grabación, se me encogió el corazón de horror. Todo había sido preparado. Isabel no solo quería hacerme quedar mal, sino que estaba destruyendo a mi familia a propósito. Y lo peor era que Juan parecía estar empezando a creerla. Estaba furioso, sus ojos lanzaban rayos y, aunque no lo dijo en voz alta, me di cuenta de que sospechaba que yo le había engañado. Intenté explicarle que todo era una trampa, que nunca le traicionaría. Pero su desconfianza ya había echado raíces. Las palabras de Isabel, su comportamiento, aquel vídeo, todo ello le hizo dudar de mi lealtad. Habían pasado unos días desde que Juan me había enseñado aquella nefasta filmación, y era como si nuestra casa se hubiera sumido en una atmósfera de desconfianza y sospecha. Intenté hablar con Juan, explicarle que por algo había visto el vídeo. Pero él me evitaba y me miraba con desconfianza. Era insoportable verle así, sobre todo sabiendo que todo era fruto de la artera trama de Isabel. Había un muro entre nosotros. Peleábamos por nada, evitábamos mirarnos a los ojos, y me di cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica. Juan no me dijo directamente que sospechaba que le estaba engañando, pero su comportamiento hablaba por sí solo. Estaba sombrío, distante, y cada vez encontraba más excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo. Sentía que nuestro matrimonio se desmoronaba y que yo no podía hacer nada para evitarlo. Mientras tanto, Isabel seguía con sus obligaciones, pero su comportamiento era aún más siniestro. Ya no intentaba ser mi amiga, su actitud se volvió fría y distante. Cada vez con más frecuencia estaba al lado de Juan, ofreciéndole su ayuda e implicándose en asuntos que antes no le preocupaban. Sentía que poco a poco iba tomando el control de nuestra vida familiar, y era insoportable. Una noche, cuando Juan volvió a llegar tarde al trabajo, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Me di cuenta de que si no encontraba una forma de demostrar mi valía, todo estaría perdido. Recordé lo que Isabel le había dicho a Juan sobre las cámaras, y se me ocurrió una idea. Si ella había instalado las cámaras, debía de haber otras cintas, tal vez unas que mostraran su verdadera cara. Así que empecé a buscar. Lo primero que hice fue registrar su habitación, con cuidado de no dejar ningún rastro. Sabía que era arriesgado, pero no tenía elección. En su armario, entre su ropa y sus objetos personales, encontré una pequeña grabadora de vídeo que parecía estar conectada a las cámaras de toda la casa. Se me aceleró el corazón cuando la conecté al ordenador y empecé a ver las imágenes. Encontré lo que buscaba. Una de las grabaciones de antes del incidente con Diego mostraba la cocina, donde Isabel y su hermano estaban hablando. La conversación era confusa, pero se podía distinguir a Isabel diciéndole a Diego lo que debía hacer para hacerme quedar mal.
Discutieron el plan, cómo debía acercarse a mí, cómo debía inmovilizarme contra la pared y cómo debía verse todo en cámara. Incluso discutieron cómo Isabel debía entrar en el momento justo para que pareciera natural. Exhalé. Por fin tenía pruebas que podían exculparme y demostrar a Juan que todo había sido un montaje monstruoso. Pero con ello me di cuenta de hasta dónde había llegado Isabel en su deseo de destruir a mi familia. En otra grabación, vi a Isabel hablando por teléfono con alguien a quien no podía ver. Hablaba de cómo Juan estaba empezando a distanciarse de mí, de cómo ella se estaba convirtiendo poco a poco en un hombro seguro para él, y de lo pronto que se iba a acabar todo. Estaba segura de que su plan funcionaría y que Juan se alejaría de mí por completo. No podía esperar más. Guardé las grabaciones en un pendrive e inmediatamente llamé a Juan, pidiéndole que viniera a casa cuanto antes. No le expliqué nada por teléfono, solo le dije que tenía información importante que le interesaría mucho. Juan aceptó venir, aunque parecía receloso y desconfiado. Cuando regresó, me reuní con él en el salón. Me temblaban las manos, pero sabía que tenía que mantener la calma. Le enseñé las cintas, una a una. Su rostro cambió a medida que las miraba. Pasó de la incredulidad y la ira a la confusión y el horror más absolutos. Permaneció en silencio, pero pude ver cómo sus ojos se llenaban al darse cuenta de que le habían engañado, cómo se derrumbaban todas las dudas que nos separaban. Cuando terminaron las cintas, Juan permaneció en silencio unos minutos más, mirando la pantalla. Luego me miró, y en su mirada había disculpa, arrepentimiento y dolor. Se dio cuenta de su error y su confianza en Isabel se hizo añicos. «No sé cómo he podido dudar de ti», dijo al fin, con voz llena de remordimiento. «Debería haberte creído desde el principio». Juan llamó inmediatamente a Isabel. Cuando entró en el salón y nos vio juntos, su rostro palideció. Se dio cuenta de que su plan había fracasado y todo lo que había hecho había quedado al descubierto. Juan no gritó ni amenazó, estaba demasiado decepcionado para mostrar rabia. Simplemente le dijo que estaba despedida y que no la quería más en nuestra casa. Isabel intentó justificarse, pero su voz sonó patética y poco convincente. Se dio cuenta de que había perdido y de que todos sus esfuerzos por destruir a nuestra familia habían sido en vano. Recogió rápidamente sus cosas bajo mi dura mirada y huyó humillada. En cuanto la puerta se cerró tras ella, sentí que la tensión que se había ido acumulando en mi interior durante todo este tiempo desaparecía. Después de que Isabel desapareciera de nuestras vidas, Juan y yo sentimos que por fin podíamos respirar libres. Tomamos la decisión de no volver a contratar a una niñera. Nos dimos cuenta de que nadie podía cuidar de Santiago mejor que nosotros. Cambiamos nuestro horario laboral y empezamos a salir antes del trabajo para poder estar con nuestro hijo en persona. Juan comenzó a asumir más responsabilidades en la casa y yo reduje mis horas en la galería. Nos supuso un cierto sacrificio a los dos, pero nos dimos cuenta de que era necesario para nuestra familia. Cuando Isabel se fue, decidimos revisar la casa en busca de cámaras de las que no nos hubiera hablado. No podíamos creer hasta dónde había llegado para destruir nuestro matrimonio. Registramos a fondo toda la casa, cada habitación, cada rincón. Había cámaras por todas partes, en el salón, en la cocina, en el cuarto de los niños, incluso en el dormitorio. Estos pequeños dispositivos, casi invisibles, estaban instalados de tal forma que grababan cada uno de nuestros pasos. Este descubrimiento nos conmocionó, nos sentimos engañados y vulnerables, como si alguien hubiera invadido nuestra zona más privada y protegida. Sin embargo, en lugar de regodearnos en la ira y el odio, decidimos dar un paso al frente. Desmontamos todas las cámaras, las metimos en una bolsa grande y las tiramos. No queríamos seguir viviendo con miedo y sospechas. Nuestro hogar iba a ser un lugar donde volviéramos a sentirnos seguros y donde reinara la paz y el amor. Esta experiencia nos enseñó que es mejor decidirlo todo nosotros mismos que confiar en extraños. Así se está más tranquilo y seguro. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.